entonces la derivada de f en el punto x0 tiene que necesariamente valer 0. De hecho, había dicho había hablado de dónde estaban los extremos. También vimos el teorema del valor medio, y justo me llegó un meme buenísimo que no lo tengo acá, y además está en inglés, así que el valor medio. Pero más que ver el teorema del valor medio, vimos las consecuencias. El teorema de valor medio, y vimos las consecuencias del teorema de valor medio, que por ejemplo es si f es continua en AB cerrado, derivable en el abierto, ¿qué pasa? Si f' en x es igual a 0 para todo x en el abierto, entonces f es constante. También vimos que si voy a sacarlo como otra flecha porque todo tiene las hipótesis del valor medio, es que si f' de x es positivo para todo x en AB, entonces f es estrictamente creciente en AB. Bien, hoy vamos a mezclar todo esto. Hoy mezclamos. ¿Sí? Entonces lo primero que vamos a ver hoy es el criterio de la derivada primera para hallar extremos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les dije, les dije, los extremos, o sea, voy para arriba un poquito, con este teoremita, que ahora lo voy a poner en celeste, yo les dije, este teorema nos dice dónde están los extremos, o sea, los extremos de una función, ¿dónde se esconden? Bueno, se esconden en donde la derivada vale 0, o en puntos que no son interiores, esto acá, x0 interior al dominio. Me había olvidado de esa hipótesis que es muy importante. Y ustedes no me la recordaron, qué vergüenza. Que si era derivable en un punto interior al dominio, y la derivada valía 0, ahí podía haber un extremo. Pero podría no serlo, vimos un ejemplo, la función x cubo. O está en los puntos no interiores del dominio, o en puntos donde la función no es derivable. O sea, esas son las tres únicas situaciones. Pero eso es solo si podemos decir, eso es solo si tenemos un dato de la derivada, que es si es derivable en el punto candidato extremo o bueno, sabemos que no es derivable o cosas así. Pero
si tenemos más datos de la derivada, o sea, si tenemos más derivadas en más puntos, si la función es derivable en varios puntos, podemos juntar más cosas, podemos tener más información. Un poco la consecuencia del valor medio es que tener una función derivable en muchos puntos hace que la derivada nos dé información global de la función. Por ejemplo, acá dije 2 ejemplos de información global. O sea, si bien la derivada es algo que nos habla solo del puntito donde estamos y un entornito, si tenemos mucha derivada, derivamos en todo punto, podemos sacar cosas como f es constante, que es súper fuerte. Es decir, la función es chata. O si todas las derivadas son positivas en todo el intervalo, entonces la función es estrictamente creciente. Algo que no necesariamente es cierto. Vamos a ver un ejemplo de un caso donde tenemos derivada cero, pero función no es estrictamente creciente. Perdón, derivada positiva, pero la función no es estrictamente creciente, o sea, en un solo punto, derivada positiva. Eso se los voy a contar ahora en un ratito. Pero si tenemos mucha derivada, entonces sí podemos sacar, digamos, información global, información de toda la f. Entonces, ahora vamos a ver cómo mezclando estas cosas podemos también sacar un criterio para decir, bueno, acá hay un extremo, sí o no, sin ver la derivada en el punto mismo. Entonces, como es una consecuencia de valor medio también, necesitamos estar en las condiciones de valor medio o en condiciones medios parecidas. ¿Sí? Entonces tener una función f de a, b en R continua, que no salte, porque si hay un salto, el extremo puede estar en el salto. Y derivable en AB, excepto un punto x0, donde que x0 también esté en el intervalo. En x0 puede ser derivable, ojo. O no. No nos importa. ¿Sí? Entonces, primero, si f' es positivo en ax0 y f' de x es negativo en x0b, entonces f tiene máximo relativo en x0. ¿Sí? O sea, lo que dice es que, por ejemplo, si nos fijamos en el signo de la derivada, este signo de f', tenemos x0, en x0 no me importa. Pero antes la derivada es positiva y después es negativa, entonces hay un máximo. Y tiene sentido porque, ¿qué vimos que pasaba si en un intervalo la derivada es positiva? Es estrictamente creciente. Es estrictamente creciente. Entonces lo que estamos diciendo acá es que la derivada es creciente. Y acá, que la derivada entre x0 y b es negativa, estamos diciendo que es estrictamente decreciente. O sea, la función sube y después baja. Entonces, ¿qué pasa en el medio? Es máximo. Esto que hicimos oralmente es la demostración. Análogamente, hay una parte B que dice la situación opuesta. Si f' de x es negativa en ax0
No, todavía no. Es máximo nomás. Y f de x. Ahí arriba de x0. ¿Dice 0? No, dice un signo de interrogación. Es un signo de interrogación. Porque puede ser 0 o no. Ahí depende. No importa. Puede ser un punto de discontinuidad de la derivada. También, pero esas cosas son medias complejas, así que no. No puede haber saltos así de límites en las derivadas. Acuérdense de eso. Si f' es mayor que 0 en x0b, justamente acá pasa la otra situación. Entonces f tiene un mínimo relativo en x0. ¿Sí? Esto es exactamente el mismo dibujo, pero al revés, ¿no? Tenemos que acá es negativo, acá es positivo, acá no sabemos qué pasa. Entonces acá vamos decreciendo y acá vamos creciendo. Siempre es relativo, puede ser absoluto. El tema es que absoluto solo hay uno. Hay solo un valor mínimo absoluto. Pero la derivada solo nos habla de... En un entornito crece. Entonces, no nos dice información global. Dentro del dominio, ¿no es el absoluto? No, es que puede estar en los extremos el absoluto. O sea, si la función es continua en un intervalo cerrado, hay un absoluto, pero no... Este no nos dice en particular, no nos dice, no distingue. La derivada solo nos habla de los relativos. Sobre el absoluto después vamos a hablar con más detalle, pero lo absoluto es, o sea, esencialmente, si tenés una cantidad finita de mínimos y máximos, es comparar los valores. El más grande va a ser el máximo, el más chico va a ser el mínimo. Es literalmente comparar valores. La derivada solo nos dice acá hay extremos. Y como todo extremo absoluto es también un extremo relativo, sí, esto lo encuentra el extremo absoluto también, estos criterios. Pero distinguir el absoluto entre todos los relativos toma un trabajo extra que no te lo dan los criterios de las derivadas. Vamos a hablar de eso cuando hablemos de optimización. ¿Sí? Entonces, bueno, la demostración de esto ya la hicimos oralmente, pero queremos ver que es un máximo. Entonces queremos ver que existe un entorno. Queremos ver, para la demostración de A, existe un entorno de x0, léase, o sea, x0 menos delta, x0 más delta, que en este caso, con estas hipótesis, esto va a ser A y esto va a ser B, donde si tenemos x0 menos delta, menor que x, menor que x0, menor que y, menor que x0 más delta, o sea, si tenemos esta desigualdad, entonces f de x es menor que f de x0, menor o igual, y f de y es menor o igual que f de x0. O sea, todo elemento que esté en este entorno es menor. ¿Sí? Y para eso, bueno, de vuelta, como
f' de x es positiva en a x0, entonces tenemos que f es estrictamente creciente estrictamente creciente en a x0. Esto lo que implica es que para todo x que esté en a x0, f de x es menor o igual que, o sea, estrictamente creciente acá, así que directamente es menor que f de x0. ¿Sí? El intervalo acá sería xy. No, no, no. El intervalo tiene que ser algo más grande. O sea, tenemos un intervalo acá. Tenés el x0, lo tenés acá adentro. El intervalo va a ser el AB, en definitiva. Claro, el x tiene que estar acá adentro, porque vos en realidad, vos querés comparar lo que está dentro del intervalo con el x0. Porque en el x0 la función tiene que ser más grande. Acá, fx0 tiene que ser más chico. F de x y de y tiene que ser más chica. Y por otro lado, como f' de x es menor que 0 en x0b, entonces tenemos que f es estrictamente decreciente en x0b. Por lo tanto, para todo y perteneciente a x0b, como es estrictamente decreciente, se tiene que f de x0 es mayor también, así que, perdón, f de y es menor que fx0. Y entonces tenemos un intervalo, de hecho es un intervalo cerrado, entonces en AB, x0 es máximo relativo. Tenemos la definición. Y esto demuestra el teorema. La parte B queda como ejercicio. Es lo mismo, pero cambiando el signo. Parte B, ejercicio. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas hasta acá? Exactamente. Perfecto, todo claro. Puede ser un momento hasta acá. ¿Por qué en intervalo cerrado? Porque estoy usando el resultado que dije al principio y es en el intervalo cerrado. O sea, si funciona en el intervalo cerrado, podés tomarte el intervalo abierto. No es ningún problema. O sea, esto es el corolario de Weierstrass. Perdón, corolario de valor medio. Bien. Entonces, ejemplos que ya tenemos conocidos de memoria, pero bueno, vamos a verlos. El valor Disculpe, profe, absoluto, sí. en este caso, x menos delta podía ser A y x más delta podía ser B, ¿no? Sí.
Bueno, en realidad es un intervalo. Eso sería si x0 estaría en el medio entre A y B. Pero no importa. O sea, si tenés el intervalo AB, te tomas un delta chiquitito, un delta chico. Por ejemplo, si tenés acá el A. Si tenés acá el A. Ah, ahí. Acá el A. Acá el B. Y tenés el x0. No está en el medio. No importa, porque entre dos números siempre hay espacio para uno más. Entonces te pones el x0 más delta de forma que te quede simétrico y ya está. O sea, si tenés que funcionar en un intervalo grande, podés acomodarlo para que tengas el intervalo simétrico. Ya, está clarísimo. Gracias. Ahí va. Un renglón para ver el final de la demostración. Esta. Ahí va. ¿No vamos a ver optimización? No. No, optimización queda capaz que recién el viernes. O sea, hoy estamos dando optimización, porque optimización es un nombre. Es un nombre cheto para decir hallar mínimos. O sea, es literal eso. Optimización es hallar mínimos. Es una de las aplicaciones, la optimización es una de las aplicaciones más grandes de la producción, digamos, de todo lo que sea procesos, que es, bueno, minimizar algo. O maximizar otra cosa, o las dos cosas, minimizar, obtener más usando menos, o cosas así. En definitiva, es hallar mínimos o hallar máximos. Entonces, es un poco esto que estamos viendo. Bien, el valor absoluto lo conocemos de memoria ya a esta altura, supongo, si estuvimos prestando atención. El valor absoluto. F de x, valor absoluto de x. Tenemos que f' de x, esto también lo hallamos, es 1 si x es positivo y menos 1 si x es negativo. Entonces, bueno, el criterio de la derivada primera por el criterio tenemos que si x es mayor que 0, entonces f' es positivo. Si x es menor que 0, entonces f' es negativo. Por lo tanto, 0 es mínimo de f. Y fíjense que no necesité la derivada en 0 para concluir esto. O sea, el criterio funciona sin necesidad de que sean los ceros de la derivada. ¿Estamos claros? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ahí va. Entonces, es lindo ver un ejemplo que ya conocemos y ver que la teoría que estamos desarrollando funciona, ¿no? O sea, si funcionan las cosas conocidas, nos da un poquito de paz mental. Bien. Tenemos un antiejemplo. Que es f de x igual x cubo.
¿Qué pasa acá? Acá tenemos que f' de x es 3 por x al cuadrado. Ya sabemos esto. Entonces, en particular, f' de x es igual a 0 si, solo si, x es igual a 0. Pero, ¿qué pasa? F' de x es positivo para todo x distinto de 0. Entonces, en particular, si fijamos el signo de la derivada, el signo de f', ahora tenemos en 0, que vale 0, y después acá es positiva. Entonces, ¿qué pasa cuando la derivada es positiva? La función crece, y acá también crece. Entonces, f es estrictamente creciente a pesar que f' en 0 es igual a 0. ¿Sí? Acá tienen un ejemplo donde un 0 de la derivada no es ni mínimo ni máximo. Es justamente que no funciona en el criterio. Bueno, la función crece a ambos lados. También otro antiejemplo es el de f de x igual raíz cúbica de x, que es muy parecido, pero en este caso f' de x es 1 sobre 1/3 raíz cúbica de x al cuadrado. Entonces, para todo x distinto de 0. ¿Sí? Esta derivada la habíamos calculado. En particular, tiene el mismo tema que x cubo, y es que f' de x es positiva para todo x distinto de 0. En 0 no es derivable. Esa es la diferencia. Entonces, igual, por el análisis que veníamos haciendo, tenemos que el signo de la derivada, tenemos el 0, acá podemos poner que no existe, seguimos teniendo que acá es positiva, entonces la función crece. Por lo tanto, f es estrictamente creciente. Es el mismo análisis que veníamos haciendo, lo cortamos en 0, tenemos que la función acá tiene derivada positiva en el interior, entonces crece hasta 0, después de 0 a la derecha, tenemos que crece estrictamente por el mismo análisis, sacando el 0, entonces en el 0 también tiene que pasar. ¿Podemos decir algo de la inyectividad de la derivada? ¿A qué te referís? O sea, si la derivada es inyectiva con... Claro, estaba pensando que si la función tiene un punto con derivada 0, la función no podía ser inyectiva, pero no es el caso. Algo de la inyectividad usando la derivada. No, tenés el ejemplo de x. Tenés el ejemplo de x al cubo. Tenés el ejemplo de x al cubo, que es estrictamente creciente, pero tiene derivada 0. No, no podés decir cosas de la inyectividad. Pero si tenés que si tiene un máximo o un mínimo, entonces sí no es inyectiva. Entonces, porque si hay un máximo o un mínimo, voy un poquito para arriba. Por ejemplo, acá que hay un mínimo.
Acá tenemos dos puntos que tienen la misma imagen. Dos puntos que tienen la misma imagen. Entonces, razonablemente cerca, podés deducir que no es si hay un máximo, que no tenés inyectividad. Pero, así que un poco sí, pero tenés que jugar Siempre y justamente cuando con no el sea crecimiento acotada. y el decrecimiento. ¿Eh? Siempre y cuando no sea acotada en ese caso. ¿No? Porque si es Sí. acotada hay que estudiar los extremos también. Sí, es la diferencia. Bueno, tenés que... Sí, tenés que jugar un poquito para hablar de inyectividad. O sea, conclusiones puedes sacar. No solo con la derivada. Tenés que usar un poco del análisis de máximos y mínimos, te dice si hay inyectividad o no. Porque cuando es estrictamente creciente, si una función es estrictamente creciente, es inyectiva. Entonces, si es estrictamente creciente en un intervalo, tenés que en ese intervalo es inyectiva. Pero globalmente puede no ser inyectiva. Entonces, alguna cosita se puede decir a partir de la inyectividad. ¿Sí? Les quería comentar un poco un ejemplo medio raro, que podría haberlo comentado antes, pero ahora también. Y es el siguiente. Ejemplo raro. F' en un punto, en x0, positiva, no implica f creciente. Realmente necesitábamos un intervalo. Realmente se necesita un intervalo. Entonces vamos a hablar de esta función, que es parecida a una que ya habíamos hablado, que es x medio más x cuadrado por el seno de 1 sobre x, cuando x es distinto de 0 y 0 cuando x es igual a 0. Si se fijan, f de x es x medios más una g, que g es x cuadrado seno de 1 sobre x, 0 si x es igual a 0. Al revés lo hice. ¿Se acuerdan de esta función? Esta función se las había mostrado hace unos días. Esta función es derivable en 0. Y g' de 0 vale 0. Esto fue un ejemplo de hace unas cuantas clases. Ejemplo, clases pasadas. No me acuerdo hace cuántas clases que fue. Fue cuando empezamos a calcular derivadas. Un poquito antes de la... O sea, en el medio de esas clases donde estuvimos calculando mucha derivada. Creo que la segunda clase de derivadas. ¿Sí? Pero se lo acuerdan, ¿no? Que el gráfico era... No me dicen nada. Ahí va. Ese mismo. ¿Cómo olvidarla? Perfecto. Entonces, tenemos que x medio es derivable y g también. Entonces, f' está definida y en 0 vale un medio más g' de 0, o sea, vale un medio. Es positiva.
Sin embargo, y acá está lo loco, sin embargo, ¿qué pasa? G' de X lo hemos calculado. G' de X es 2X por seno de 1 sobre X más coseno de 1 sobre X. Si X es distinto de 0. ¿Sí? Esta derivada la hemos calculado. Pueden calcularla ustedes usando las reglas de derivación que ya conocen. Es hacer la derivada del producto y al seno hacerle la regla de la cadena. ¿Es más? No, es menos. Es un menos acá. Pero acá está lo importante. ¿Qué es lo que pasa? G' de X pertenece a al menos 1, 1. Toma valores positivos y negativos cerca de 0. Para todo en torno de 0. O sea, ¿qué le pasa? Claro, tiene el coseno de 1 sobre X y ustedes se acuerdan que coseno de 1 sobre X es parecido al seno de 1 sobre X y lo que tiene es que es un poquito modificada, pero es esencialmente algo así. ¿No? Ahora la dibujamos si quieren. Entonces, y esto es algo que pueden probar, porque coseno de 1 sobre X toma valores entre 0 y 1, entre menos 1 y 1, arbitrariamente cerca de 0. De hecho, ¿cuándo el coseno, ¿por qué? Porque coseno de alfa es igual a 1, sí, solo sí. Sí, solo sí, ¿qué pasa? Cuando el coseno es 1. El coseno vale 1 si alfa es de la forma 2 por k por pi. O sea, múltiplos dobles de pi, con k perteneciente a z. Entonces, coseno de 1 sobre x es igual a 1 si x es de la forma 1 sobre 2k por pi, que acumula en 0. Acumula en 0. De hecho, para valores, o sea, si toman valores de k arbitrariamente grandes, esto tiende a 0. 1 sobre 2k pi tiende a 0. ¿Sí? Es algo que ya sabemos. Y análogamente tenemos que coseno de alfa vale menos 1, sí, solo sí. Ahora, para los que no se acuerden, usamos el círculo trigonométrico. O sea, el coseno vale 1 en los ángulos, en las vueltas enteras. Acá vale coseno de este ángulo es igual a 1. No importa cuántas vueltas demos. Y en este caso, el coseno de θ vale menos 1. Entonces el coseno
vale menos 1 si solo si alfa es de la forma 2k pi más pi medios. O sea, es una vuelta entera más media vuelta. Pi medios es, pi medios no, más pi, más pi, más pi. O sea, es de la forma 2k más 1 pi. O sea, en los enteros pares vale 1, en los enteros impares vale menos 1. Entonces también de vuelta, entonces coseno de 1 sobre x es igual a menos 1, si solo si x es de la forma 1 sobre 2k más 1 pi, que también acumula en 0. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? G' de x es igual a 2x seno de 1 sobre x más, menos, perdón, coseno de 1 sobre x. Y ahora tenemos que esto vale, arbitrariamente cerca de 0, vale entre, y como es continua toma todos los valores entre menos 1 y 1. Y este acá, el término, este sumando, como es una función que tiende a 0 por una acotada, esto tiende a 0, o sea, cerca de 0 es chico. Entonces, en definitiva, G' de x siempre oscila cerca de menos 1 y 1. ¿Esto qué significa? ¿Qué significa? Que f' de x, que es un medio más g' de x, tenemos que esto oscila cerca de menos un medio y 1. Infinitas veces cerca de 0. No importa qué tan cerca estemos de 0, f' toma valores entre menos 1 y 1. Esto significa que existe, dado un intervalo cualquiera, no importa qué tan grande sea, qué tan chico sea, digamos menos delta, delta, existe un k en z tal que el intervalo 1 sobre 1 sobre 2k pi, 1 sobre 2k más 1 pi y 1 sobre 2k pi está dentro de este intervalo, menos delta, delta. Esté incluido. ¿Sí? O sea, no importa qué tan chiquito sea, tenemos acá un menos delta, delta. Tenemos acá, también chiquitito, un 1 sobre 2k más 1 pi y un 1 sobre 2k pi. Y acá, en este intervalo, tenemos un trozo donde f' es negativa en un intervalito.
por la continuidad y f' de x es positiva en otro intervalito. ¿Por qué? Porque de acá f' es negativa en 1 sobre 2k pi más 1. Acá esto es negativa, menor que 0, y acá es positiva. F' es positiva. O sea, hay un punto en el intervalo donde la derivada es negativa, ¿cuál? Este. Y hay un punto donde la derivada es positiva, que es este. Y como la derivada esta es continua, hay un intervalo donde es positiva y hay un intervalo donde es negativa. Por lo tanto, f es creciente, es decreciente, y f es creciente. ¿Sí? Esto fue medio pedrada, pero... Por lo que vimos es que en cualquier intervalito la función crece y decrece. Por suerte, un viernes no se da esto. El viernes es el momento para dar esto porque es antes de un fin de semana largo. Por suerte, viene preparado. La pantalla, profe. Ahí. Ahí tienen el O sea, gráfico. Ahí tienen el gráfico de la F. Como pueden ver, tiene infinitos extremos locales, exactamente, acumulando entre 0, pero lo que tiene es que, si bien en 0 parece una recta, la función es como una sierra, se aprecia más acá. Se aprecia más cuando nos vamos alejando, pero infinitamente cerca de 0 es como una sierra, entonces no crece y decrece. Bueno, acá llegamos a los límites de la computación, digamos. Pero lo importante es que en todo intervalo es de esta forma, es como una sierra. O sea, acá es como acá. O sea, pero acumulando además, hay infinitos, cada vez más. Cada vez más. Entonces, si bien la función a la derecha de 0 es positiva y a la izquierda de 0 es negativa, no es estrictamente creciente acá, en ningún intervalo. Y la derivada en 0 ya sabemos que es un medio, o sea, es esto de acá. Por diversión nomás, podemos escribir la derivada, f' de x. A ver si no muere la computadora. Si no muere el derive. El derive no, es GeoGebra. ¡Wow! Bueno. Murió. Descansa en paz. Descansa en paz el... a ver si... No, murió. Bueno, y tienen cómo es la derivada. Eso es lo que está pasando en el fondo. Tiene infinitos ceros ahí. Fin de la clase. Dejé de compartir pantalla y revivió. Bueno, o sea, esta función los destruyó a ustedes y destruyó a la computadora.
Ahora solo falta encontrar algo que me destruya a mí. Y ya estamos todos destruidos. Desafío para el fin de semana. Hacer el cuestionario. No destruir a Bruno. No, no escuchaste nada de eso. Hay un montón de cosas todavía para contar. Es viernes y entonces vamos a ver más criterios. Ahí subí, saca foto. Pip. Bueno, Mario Kart, después del cuestionario. ¿Sí? Bien. Entonces, sea f una función derivable en x0 menos delta, x0 más delta. Un entorno de x0. Entonces, definimos la derivada segunda de f en x0 a f' de x0 como la derivada de la derivada evaluada en x0. Recuerden que si tenemos una función derivable en un intervalo, podemos definir la función derivada y le podemos aplicar la derivada a la función derivada. Entonces tenemos que la derivada es la derivada de la derivada. ¿Sí? Entonces ahora lo que vamos a ver es ¿qué nos puede decir la derivada segunda? O sea, si ya tenemos la derivada y vimos que la derivada nos dice un montón. Entonces podemos ver qué nos puede decir la derivada segunda. La derivada segunda la tenemos que ver como una variación de la derivada. O sea, es una variación de la función. ¿Cómo se mueve la variación de la función? ¿Qué tan rápida es la velocidad de una función? ¿Cómo cambia la velocidad de una función? En física hay un nombre muy lindo para eso, que se llama aceleración. O sea, cómo se acelera la función. ¿Sí? Entonces, ya vamos a eso, Andrés. Calm down. Se vienen, se vienen. Pero primero vamos a ver que con la derivada segunda también podemos tener información de extremos. Criterio de la derivada segunda para extremos. ¿Sí? Entonces, ahora sea f de AB en R continua y derivable en AB. Además, en x0 perteneciente a AB, f' de x0 se anula. La derivada vale 0. Y entonces,
Si f segunda en x0 es positiva, entonces f tiene mínimo en x0. ¿Ve? Si f segunda en x0 es negativa, entonces f tiene máximo en x0. Fíjense que en este criterio es un poquito más sencillo que el anterior, porque se trata solo de evaluar la derivada en lugares, pero tiene una hipótesis más fuerte. Necesitamos que la función sea derivable en nuestro candidato extremo y la derivada en nuestro candidato extremo tiene que ser necesariamente 0. Cristina dice, María, un poco eso de que el positivo implica el mínimo y el negativo implica el máximo. Le voy a decir un secreto a Cristina y es cierto, a mí también me pasa. En un rato, creo que a esta altura, no, sí, va a ser en un rato, o por lo menos vamos a introducirlo en un rato. Vamos a ver por qué. Y es que en realidad la derivada segunda nos habla un poquito de cómo es la forma de la función. Y en ese motivo, el positivo dice que la función va a tener una forma. Y si es negativo va a tener otra. Y si pensás en esa forma, es natural que cuando la derivada segunda sea positiva, sea un mínimo. Y cuando la derivada segunda sea negativa, sea un máximo. Acá me preguntan por privado si el intervalo es el dominio, los máximos y mínimos serían absolutos o... No, sigue siendo relativo porque todavía puede estar el máximo y el mínimo absoluto en los extremos. Y si es igual a 0, ¿qué pasa? Dice Joaquín. Bueno, en realidad si es igual a 0, podés inventar un criterio de la derivada tercera. Y así seguir eternamente. Y si todas las derivadas son igual a 0, está de más. Obviamente, cosas de estas, estos criterios no son universales, o sea, justamente si estamos afuera de las hipótesis hay que irse. En meses vamos a ver una función que todas las derivadas son 0 y que no es constante. O sea que ningún criterio te sirve. Ninguno de estos criterios te sirve y es distinta de 0. Pero si te portás bien, Joaquín. Si te portás mal, no. Sí, no, si se portan mal no van a ver el ejemplo porque los voy a sacar de la clase. Así, yo. Hay que portarse bien para estar en esta clase. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a hacer la demostración de esto. ¿Sí? Bueno. Vamos a ver. Si f segunda en x0 es positiva, recuerden entonces que esto implica que existe un delta mayor que 0 tal que si tenemos el x0 menos delta, x
x0 y x0 más delta, se tiene que podemos comparar f' de x0 con f' de y f' de x. No podemos comparar dos puntos que estén en el mismo lado de la desigualdad, o sea, dos puntos que sean menores que x0, no podemos decir que la derivada de uno sea mayor que la derivada de otro, pero sabemos que f' de x siempre va a ser menor que x0 y f' siempre mayor que x0. Que f' de x0, ¿sí? Eso lo vimos cuando vimos el criterio de extremos. Es el argumento que usamos para decir el extremo está donde la derivada vale 0. Por lo tanto, para todo x en x0 menos delta x0, se tiene que f' de x es negativa, porque recordemos que la derivada en x0 vale 0. Y para todo x en x0, x0 más delta, para todo y, perdón, entonces f de y es positivo. Entonces tenemos el criterio de la derivada primera. Tenemos en el punto x0, no sabemos qué pasa, pero a la derecha los mayores la derivada es positiva y en la izquierda la derivada es negativa. Entonces por el criterio de la derivada primera, le puse criterio de la derivada primera, perdón, voy a ver acá arriba para este criterio con el que arrancamos la clase. Este de acá, fíjense que lo que estamos es en el caso de este de acá. A derecha menor, a izquierda mayor, tiene mínimo relativo. Volvamos para acá, por el criterio de la derivada primera. Perdón, es que no me acordé si había usado el nombre o no. Se tiene que entonces x0 es mínimo relativo. O sea, hago el dibujito. Lo que tenemos acá es que tenemos un x0, tenemos x0, tenemos un x0 más delta y un x0 menos delta, donde la derivada acá es positiva, perdón, es negativa, y acá es positiva. Y acá es 0. Entonces, x0 es un mínimo relativo. Parte B, ejercicio. Es lo mismo al revés. Esto es otro argumento para decir, el criterio de la derivada segunda es más fuerte que el criterio de la derivada primera. O sea, necesita que el criterio de la derivada está indisimuladamente, si ven la demostración, usando el criterio de la derivada primera. Pero, recién me acabo de dar cuenta de lo que dijo Martín López. Pero, lo que tiene de práctico es que es un criterio, digamos, si ustedes tienen alguna forma de calcular la derivada primera y la derivada segunda, numéricamente en x0, tienen información sobre máximos y mínimos sin necesidad de fijarse en cómo es el signo de la derivada primera o de la derivada segunda. Una pregunta que se pueden hacer es ¿qué pasa con el ejemplo salado con la derivada segunda? Pero
No está. Me habría venido muy bien para esos ejercicios de la hoja de ruta de ayer mínimo y máximo. Hay un tema, tengo que confesarles, hay un tema con el... nosotros estuvimos sosteniendo un poco de teoría porque consideramos que es importante que ustedes hagan cálculos y se familiaricen con la derivada. Y terminó pasando, de hecho estuvimos 3 clases sin ver propiedades de las derivadas, no sé si se acuerdan. 2 clases y media. Y resulta que ustedes son mucho más rápidos con las derivadas que nosotros y nos están ganando. Así que sí, lo que dice Cristina me habría venido muy bien para esos ejercicios de la hoja de ruta, de hallar el mínimo y el máximo. Sí, es que ustedes nos están ganando. Y, por ejemplo, una de las cosas que estaba hablando con una profesora de práctico, de ustedes, los que van con algunos profesores de práctico, es, ¿cómo es esto? Es que, por ejemplo, están preguntando cosas de optimización y nosotros para optimización todavía vamos a... falta un ratito. Y ya les están pidiendo optimización a los profesores de práctico. Ustedes. Bueno, para tener en cuenta. Bien. Entonces, vamos a recordar. Vamos a hablar de lo que viene pidiendo la gente. Y es interpretación de la derivada segunda. Concavidad, convexidad, perdón, y concavidad. ¿Sí? Hora de definir. Vamos a decir que una función de un dominio en R es convexa si para todo par x menor que y perteneciente al dominio, para todos x e y que sea uno menor que otro, vamos a escribirlo bien formalmente, x menor que y, se tiene que, si llamamos z a alfa de y más 1 menos alfa x, con alfa entre 0 y 1, si llamamos z, entonces f de z es menor o igual que alfa f de y más 1 menos alfa f de x. ¿Sí? Sencillo. ¿Qué está diciendo esto? Tenemos una función. Vamos a decir que es convexa. Sí. Tenemos x acá y acá. ¿Y quién es z? Z, escrito de esta forma, es cualquier punto, es una forma de escribir cualquier punto intermedio entre x e y. O sea, cualquier punto entre x e y se puede escribir de la forma alfa i más 1 menos alfa i.
Cóncava es la carita triste. Sí, exactamente. Entonces lo que dice es que si comparamos con la recta que une x, y, la función está siempre por abajo. Tenemos que f de z, o sea, el punto geométricamente, tenemos que el punto z, f de z, está abajo de z, del punto z, alfa f de y más 1 menos alfa f de x. Eso es lo que está diciendo. Este es el punto alfa. Geométricamente lo que dice, entonces es geométricamente el gráfico de f entre x e y pasa por debajo del segmento que une x f de x con y f de y. ¿Sí? Entonces, lo que dice esta definición acá es literalmente eso que acabo de dibujar y explicar. Ustedes pueden ver que esto es una forma, esta cosa alfa f de y más 1 menos alfa f de x con alfa entre 0 y 1 es una forma de parametrizar la recta, el segmento de recta este de acá. De hecho, creo que lo están viendo en álgebra lineal a eso. Creo que ya lo vieron. Así que no. Definición. F es cóncava si menos F es convexa. En definitiva, es lo mismo pero al revés. O sea, la recta ahora pasa por abajo en vez de por arriba. Como dice Joaquín por ahí, si ven, convexa es que la función tiene como una forma, la pancita está para abajo, es como una sonrisita. Y convexa y cóncava es que la pancita va para arriba. O sea que está triste. ¿Sí? Y entonces, la derivada segunda nos dice sobre la convexidad y concavidad de la función. Teorema. ¿Sí? Sea f en A, B en R continua, derivable en AB, entonces, si f' es estrictamente creciente en AB, entonces f es convexa. Fíjense de vuelta que lo que estamos diciendo, o sea, lo que dice este teorema,
es, tenemos A, tenemos B. O sea, nos dice que esta es la situación general de las convexas. Es que, si nos fijamos en, justo acá, es una convexa fea. Vamos a hacer una convexa feliz. Claro, si fijamos cómo se mueve la derivada, tenemos que, por ejemplo, acá va siendo negativa, va siendo cada vez menos negativa, pasó en un momento a ser 0, acá es positiva, y como que va creciendo la derivada para ir por abajo de la recta. Entonces, eso es lo que está diciendo. Si tenemos esta situación con la derivada, entonces la función es convexa, como que el crecimiento de la derivada envuelve por abajo a la función y la hace convexa. Entonces, una observación de este teorema, si f es 2 veces derivable, en AB, y f segunda de x es positiva en AB, entonces, ¿qué tenemos acá? Si la derivada segunda es positiva, la derivada primera tiene que ser estrictamente creciente. ¿Recuerdan? Si la derivada es positiva, la función es creciente. La derivada segunda es la derivada de la derivada. Entonces, f' de x es estrictamente creciente. Entonces, f es convexa. Observación 2. Si además no lo voy a escribir como una observación, pero sí lo que le decía, creo que fue a Cristina, o sea, claro, tenés la derivada segunda positiva en el criterio de la derivada. En el criterio de la derivada tenés la función f con derivada 0 y la derivada segunda positiva. O sea, tenés que la función es convexa. O sea, tiene como una formita de sonrisa. Por eso es mínimo. Es mínimo. Y eso significa que, o sea, las funciones convexas, la función solo puede tener mínimo cuando es convexa. O sea, solo puede tener mínimo no. Replanteo. Si la función es convexa y tiene un extremo, ese extremo solo puede ser mínimo. Lo rojo en el gráfico, las derivadas, las tangentes. Las tangentes, entonces las pendientes de eso son las derivadas. Entonces lo que estamos viendo es como que la derivada arranca negativa y va subiendo. Lo hice al revés, así. Subiendo. Bueno, entonces acá tenemos y acá podemos decir muchas cosas. O sea, sabiendo si f es estrictamente creciente, es convexa. Entonces si f es 2 veces derivable, tenemos la derivada positiva, entonces es convexa. Derivada positiva implica convexa. De vuelta, todo esto es en un intervalo.
intervalo. O sea, necesitamos que la función sea derivable, pero en muchos lados, no solo un punto. Por último, para que quede escrito, la observación cambiando f por menos f, entonces también tenemos vale, y lo voy a escribir al corolario, cambiando f por menos f, vale el corolario y su observación correspondiente de que sea f en AB, en R, continua y derivable en AB, si f' es estrictamente decreciente, entonces f es cóncava. O sea, lo mismo pero al revés. Y una observación, si f segunda de x es negativa, entonces f es cóncava. Emanuel quiere hacer el cuestionario. En fin. Bueno. ¿Esto lo conocían, estos resultados? Yo creo que sí, pero algunos lo venían mencionando, pero... Voy a banear los relojitos. Bueno, entonces ahora vamos, ahora tenemos... Ahora los tenemos escritos y el miércoles vamos a usarlos. También vamos a demostrar esto de f es cóncava. Es la demostración más malabarista de cuentas que van a ver que van a ver conmigo. O sea, realmente es malabarista. Ya les voy adelantando. O sea, no... La dificultad es entender que hacemos 25.000, escribimos de 25.000 formas diferentes lo mismo, y entonces ahí hacemos con los números, con las cuentitas y usar valor medio, como siempre. Y terminamos vamos a hacer estudio analítico de una función, bueno, si quieren. ¿Por qué no? Todo eso el miércoles. ¿Sí? Así que el miércoles prepárense para el malabarismo. Si quieren adelantar el malabarismo lo voy a hacer tal cual lo hizo Apóstol. ¿En qué página? En la página donde enuncian este teorema, no sé cuál es. Está todo lo de derivada segunda. Ahí va, Nahuel dice, pensé que los días de hacer representación gráfica quedaron en el liceo. No, porque ver, entender y sacar a partir del gráfico información cualitativa sobre una función es algo muy importante. O sea, si ustedes hacen algo, no sé, y consiguen datos computacionalmente, alguna cosa y les grafica
y les grafica eso. Ustedes tienen que sacar, o sea, tienen que a partir de esos gráficos saber qué está pasando con la función. O sea, tienen que interpretar, tienen que saber qué información cualitativa pueden sacar de un gráfico o una función y al revés. Y eso cómo lo hacen, sabiendo cómo son las gráficas. No hay otra. Ahí va. Bueno, Emanuel cuenta con ventaja. ¿Ven? Acá tenemos un ejemplo. Hay alguien que en el gráfico hace interpretación de gráficos. Entonces, si nosotros no les decimos cómo todas estas cosas se transmiten, cómo todo esto se transmite a un gráfico, y no lo vieron en el liceo, quedan con desventaja. Así que está. O sea, va a ser una sola clase. Y chau. Y chau. O sea. Y después muchos ejercicios del práctico para ustedes. ¿Cuántas páginas tiene el práctico de derivadas? Creo que ya va por 35 o 40. En fin. Nos vemos el miércoles. A sufrir con derivadas. No hay que sufrir con derivadas. Las derivadas se disfrutan. Nos vemos. Y recuerden, hagan el cuestionario con tiempo, con ganas y con honestidad. Adiós. Pasen lindo el fin de semana.